Cordial saludo, tutor y compañeros. Soy la estudiante María Fernanda Telles Mojica de la Tecnología en Gestión Comercial y de Negocios, que cursa Sujeto, Comunidad e Interacción Social. Para esta fase 3, llamada las violencias como configuradoras de identidades y subjetividades, vengo a presentar la siguiente temática de acuerdo a las violencias. El propósito de este ejercicio es reconocer el tipo de las violencias que existen, tanto estructurales como simbólicas, que cotidianamente se ven en la situación y vida actual, que se vienen presentando también asimismo, ver cómo se generan de forma natural, creando conciencias también sobre el impacto que tienen las relaciones sociales cotidianas. La matriz de análisis permite identificar ciertas situaciones en las que puedo ser víctima o puedo ser el agente, que esto genera violencia. Esto me ayuda a reflexionar sobre las situaciones y mis acciones, actitudes y experiencias en cómo reproduzco y enfrento las diferentes situaciones de la vida actual. Asimismo, se pueden analizar violencias, que esto ayuda a influir en la forma como creamos nuestra identidad y nuestra subjetividad. Es importante reconocerlas para que sea posible cuestionarlas y transformar las acciones que afecten en nuestras relaciones y nuestra vida. La violencia simbólica. La violencia simbólica se ve reflejada en forma invisible muchas veces, y esto es normalizado, en las acciones y situaciones de la vida diaria y en ciertos entornos. Se ve principalmente cuando las personas hacen comentarios sobre el cuerpo de otras personas, sobre cómo se visten y opinan y hacen críticas destructivas. Cuando se imponen roles de género impuestos, por ejemplo, como las mujeres deben ser delicadas, los hombres deben ser muy masculinos, fuertes y no pueden llorar. Cuando se trata diferente a las personas, según su clase social, tengan una discapacidad o según su género. En un lenguaje discriminatorio o chistes ofensivos. ¿Qué expresiones se visualizan en ese sentido? Entonces se puede ver por medio de frases como esto no es para hombres y hacen referencia a un género en específico, o como esto no es para mujeres. Como se tiene un estereotipo de los cuerpos y el estilo de vida, como que esta persona debe ser flaca o todas las mujeres deben ser flacas. Creencias que generan una división, como por ejemplo los hombres son mejores líderes o las mujeres no pueden ser líderes. Esto se vuelve normal y genera exclusión y menosprecio en la sociedad. Identidades de género y sexualidad. Existen unas formas de control o de exclusión que se dan de la siguiente manera. Esto genera una presión social para poder cumplir ciertos roles que pone la sociedad en base a ciertos estereotipos. En la actualidad se pueden ver cómo se ve una discriminación hacia muchos tipos de personas, como lo son específicamente las personas LGTBIQ+. Esto genera un control social sobre cómo vestirse, comprar o tener ciertos patrones para encajar. Se genera un rechazo cuando hay burlas y se ve reflejado cuando no cumplen un estándar social. ¿Cómo se normalizan los estereotipos? Se normalizan cuando en el hogar generan cierto tipo de comentarios o vuelven normal cierto tipo de rechazo hacia cierta población de personas o por una característica o un género en específico. En la escuela o en el colegio también pasa lo mismo. Entonces hay que prestar cierta atención a esto para que no se replique y no sea común. También en los medios de comunicación a veces se generaliza o se imparte cierta exclusión hacia cierto grupo de personas invisiblemente. Esto se ve con la repetición constante en este tipo de roles, por ejemplo, cuando la mujer es sumisa o el hombre es muy masculino o es dominante. También se ve en la creación de estereotipos en las redes sociales hoy en día, es muy común, cuando todas las vidas tienen que ser perfectas, cuando las mujeres tienen que ser perfectas, cuando los hombres tienen que ser muy masculinos, etc. En la televisión, asimismo. Y en la cultura, por ejemplo, cuando se exponen ciertos estándares de belleza. Etnicidad y racialización. Estos tipos de discriminación también se ven normalizados. Por ejemplo, cuando se realizan comentarios de burla sobre algún acento, sobre alguna característica física que tenga la persona o su color de piel. Se asocian simplemente a los grupos étnicos con pobreza o que tienen algún tipo de carencia económica. Esto también se ve cuando se excluye a las personas en espacios educativos. Muchas veces los niños que no tienen muchos recursos los hacen sentir mal o los aíslan. Un trato desigual que se presenta con prejuicios en la vida cotidiana, porque la gente lo normaliza y trata de hacer que estas personas se sientan minimizadas. La violencia institucional también se presenta mucho, por ejemplo, en las instituciones de los estados de salud, la educación y la justicia, y también la política. Los sistemas administrativos que excluyen o dificultan el acceso a determinados lugares. Los medios o entidades que reproducen desigualdades. La burocracia promueve violencias.
¿De qué tipo? Por ejemplo, cuando se exige trámites excesivos y inaccesibles, esto genera violencia estructural. Retrasa o niega servicios, violencia institucional, muchas veces en la salud o en algún tipo de cosas por no acceder o no tener un monto económico como lo tendrían personas de clase alta. Trata de forma deshumanizada a las personas, que esto genera violencia simbólica, genera desigualdad y no accede, las personas no pueden acceder totalmente a sus. ¿Cómo se reconoce el rol propio de agente que genera violencia? Esto se debe identificar a través de prejuicios que asimismo los estereotipos propios que uno tiene. Hay que analizar eso. Hay que reconocer las acciones cotidianas también y los diferentes comentarios y actitudes que tenemos hacia los demás. Esto se debe generar un cuestionamiento para que estas prácticas no sean normalizadas. Ser más responsables sobre las relaciones sociales y las acciones que tenemos hacia los demás. ¿Qué aprendizajes emergen desde esta reflexión ética? Bueno, tener mayor empatía con las demás personas y respeto hacia los demás. Generar tipos de conciencia grandes para que nuestras acciones no afecten a otros. Y tener más empatía y compromiso en las prácticas más inclusivas, tratando de que estas diferencias sean normalizadas y que la gente sea aceptada y sea algo comúnmente para todos y un bienestar. Conclusión. El análisis de los recursos teóricos de lo citado en el RCA3 me hicieron comprender que la violencia no es solo una forma física, sino también una forma simbólica y asimismo también estructural. Toda vez que se presentan estas prácticas de violencia en la vida cotidiana y muchas veces son normalizadas y son para la sociedad algo ya común, que muchas veces nosotros también incurrimos en algunas de estas prácticas. En los casos diferentes observados y se muestran cómo las formas de violencia hacen que las personas sean influenciadas cuando construyen una identidad y una subjetividad. Esto hace que la exclusión cada vez sea mayor y que la desigualdad crezca. Naturalmente, por esto es primordial desarrollar un análisis crítico, con empatía y desarrollar una inclusión que permite que estas dinámicas sean cuestionadas, promoviendo que las relaciones sociales sean cada vez más justas y mejores y las relaciones interpersonales cada día sean mejor entre cada persona. Es necesario promover acciones desde una perspectiva más crítica, ética y comunitaria, como por medio de la educación, inculcando valores, respeto e inclusión. Y también es muy importante empezar desde cero, por ejemplo, con los niños en el colegio y en la educación que damos también en casa. Es muy importante que se pueda hacer conciencia de la empatía que se debe tener y no hacer más desigualdad ni abrir más la brecha, tener más inclusión y que haya una transformación de prácticas sociales que ayuden a transformar la desigualdad, contribuyendo a la construcción de entornos más justos y equitativos. Los recursos audiovisuales analizados muestran cómo las violencias se naturalizan en la vida cotidiana, reproduciendo cada vez más las desigualdades y abriendo una brecha más grande. Que las identidades no sean libres y no permitir que sean diversas. En este sentido, es importante reconocer nuestro rol tanto de víctima como de agente y es fundamental para cuestionar estas situaciones y evitar que cada vez haya más casos en este tipo de violencias. También es muy necesario promover acciones desde una perspectiva crítica y ética, como en la educación, generando más conciencia en los niños desde que están pequeños, en nuestros hogares, generando empatía y que no se reproduzcan este tipo de comportamientos o este tipo de acciones hacia las diferentes personas, generando una transformación de prácticas sociales para que esto contribuya a la construcción de entornos justos y equitativos. Espero que haya sido de su agrado la presentación.